Shut up and sit down. ¿Qué ondón? Yo soy Jules y les doy la bienvenida a este primer capítulo titulado La economía del fútbol. Antes de empezar y dar una pequeña introducción a lo que es el fútbol, me gustaría dedicar especialmente este primer capítulo a dos amigos, a Alejandra Yáñez y a Alan Hernández. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Sin ustedes esto todavía no estaría al aire. No, bueno, en plataformas digitales. Muchísimas gracias y comenzamos. Iniciaremos dando una rápida introducción sobre qué es el fútbol. El fútbol es el deporte más popular en el mundo. Tiene demasiadas variantes. Existe el fútbol sala, el fútbol de playa, el fútbol 7, etc. Pero el que nos interesa el día de hoy es el fútbol de 11 jugadores por equipo. Dando una rápida introducción, así nada más porque sí, por si aún no lo conocen, básicamente son 11 jugadores por equipo, de los cuales uno es portero. Este personaje es el único que puede tocar el balón con las manos dentro de un área delimitada. Todos los jugadores tienen que jugar con los pies, pueden jugar con los pies, hombros, cabeza, muslos, nada más no pueden jugar con las manos o con los brazos. Se juega con una pelota esférica de 68 a 70 centímetros y el equipo debe de introducir esa esfera en la portería del equipo contrario. Esta portería es defendida por el portero. El equipo que logre realizar más veces esta acción ganará. Esta acción de introducir la esfera sobre la portería se le conoce como gol. Ahora, ya que sabemos qué es este deporte, sabemos que hoy en día podemos ver en todos los lugares diarios deportivos, programas enfocados solamente a este deporte, sitios web, podcast, blogs, etc. Esto confirma su importancia económica. En un principio, el fútbol era exclusivo para una parte de la sociedad en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVII. En estos momentos se da un escándalo muy grande en la FA Cup, pues se decía que Fergus Sutter, uno de los primeros jugadores profesionales, cobraba por jugar partidos de fútbol. ¿Esto era malo? Sí. Los partidos en ese momento no se jugaban por dinero. En estos años, los obreros podían hacer sus equipos de fútbol con sus compañeros de la planta o del lugar donde trabajaban, y jugaban por gusto. Aproximadamente los obreros por trabajar recibían 2 libras, pero Sutter llegó desde Escocia exclusivamente a la planta de Darwin y después se cambió de fábricas, los primeros traspasos de equipo, para jugar para otras fábricas. A principios de 1900 reconoció en una entrevista que él ganaba 10 libras a cambio de jugar fútbol. Un salario muy grande a comparación de sus compañeros que solamente ganaban 2 libras y no la ganaban por jugar fútbol, las ganaban por trabajar en las plantas. Después de todo esto, un tiempo después de que esta época revolucionara el fútbol, se empezó a jugar en estadios pequeños. Los jugadores recibían pagas, pero no vivían de jugar fútbol todavía. Sus aficionados se veían atraídos porque era el equipo de su ciudad y sus patrocinadores eran pequeños negocios en la ciudad que les donaban muchas veces los uniformes o se podían anunciar en las paredes alrededor del estadio con letreros, pues no espectaculares, no letreros austeros. El espectáculo lo brindaban 22 jugadores, vecinos o compañeros de trabajo, y quienes consumían ese espectáculo eran las familias que pagaban un boleto para irlos a ver. Hoy en día, en pleno 2021, sigue siendo lo mismo. Una oferta de 22 jugadores pateando una pelota sobre un campo de fútbol y una demanda de personas que adquieren su boleto para verlos jugar. Pero gracias a la difusión del radio y la televisión, los aficionados a este deporte se han elevado muchísimo, convirtiendo las ligas europeas como las más atractivas de este mercado. Los equipos de hoy en día son empresas, y hay que entenderlo como eso. Son empresas que tienen trabajadores, y estas empresas buscan una proyección internacional que muchos la tienen.
y enorme. Venden sus productos directa e indirectamente a todo el mundo y llevan siempre su producto final al espectador. ¿Cuál es el producto final? El partido de fútbol. Esta popularidad que tiene el fútbol lo ha vuelto muy rentable para las cadenas de televisión y hace que aumenten los espectadores en las frecuencias de radio. Aumentan las ventas de periódico y la interacción en los medios digitales aumenta en las nuevas generaciones. La televisión se ha convertido en el principal negocio del fútbol. Los equipos literalmente viven de ellos. Los equipos aprovechan este tiempo que tienen en la televisión, en medios digitales y en periódicos para afianzar su marca y explotarla económicamente. Hoy en día es imposible que un equipo solamente viva de las entradas que tiene a su estadio de fútbol. Venden productos de su marca, venden la publicidad en su estadio y en su uniforme, venden sus derechos de imagen y también venden los derechos de imagen de sus futbolistas. Aparte de esto, atraen a las marcas de otros productos y servicios para que se anuncien en espectaculares fuera del estadio, para que patrocinen al equipo de diferentes formas. Los equipos siempre van a tratar de mantenerse en los altos lugares de sus ligas, o sea, siempre van a estar tratando de ganar partidos. ¿Por qué? Porque ganando partidos van a afianzar y a mantener los patrocinios y van a ser rentables. Para ganar los partidos van a utilizar a su mejor factor de producción. Van a utilizar al insustituible factor de trabajo en el fútbol, el jugador. Sin futbolistas no hay espectáculo, no hay circo. El fútbol descansa en el talento de unos cuantos trabajadores. Estos cuantos trabajadores tienen habilidades sorprendentes que despliegan a cambio de un salario. A estos trabajadores se les llega a tratar muchas veces de lujo, como reyes, pero nunca se nos tiene que olvidar que son solo trabajadores. Y no lo digo de una forma déspota. Para los equipos, para los dueños de los equipos, para los directivos, no son más que eso, trabajadores y muchas veces una moneda de cambio. Sabemos que es muy difícil llegar a ser un futbolista profesional. Es demasiado difícil, hay demasiada gente que se queda en el camino. Ahora es aún más difícil ser jugador profesional de un buen equipo y ganarte la titularidad. Es muy difícil. Siempre hay una fuerte competencia con los trabajadores más calificados. Pero el salario de los jugadores no guarda relación con el salario de sus demás compañeros en el mercado de trabajo. Los salarios varían demasiado. En este medio hay personas que se dedican a ver los contratos de los futbolistas, a venderlos y a comprarlos a cambio de comisiones. En este mercado solamente destacan los grandes futbolistas, pero al mismo tiempo son los más escasos. Y por ser esto, su precio en el mercado suele ser muy alto. Tenemos hoy en día el caso de Mbappé, de Haaland, de Neymar, de Messi, de Cristiano Ronaldo, etc. Las ganancias que vienen principalmente de la televisión se ocupan para costear los desembolsos que se dan para adquirir nuevos futbolistas y pagarles su salario. Hay que recordar que los equipos de fútbol, al ser una empresa, tienen bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Pueden ser inmuebles como estadios, infraestructura inmobiliaria. Tienen factores de trabajo como son los futbolistas. También tienen sus campos de entrenamiento, muchos tienen sus propios hoteles, autobuses. Con estos activos es posible especular, comprar barato y vender caro. Lo que esto genera o va a generar son burbujas típicas de otro tipo de negocios o actividades. En los últimos años, en las ligas más importantes se ha detectado un proceso de espiral inflacionaria en los precios de adquisición de los jugadores que pone en riesgo la solvencia de los propios equipos. Revisando rápidamente una plataforma donde podemos ver cuánto cuesta aproximadamente el fichaje de algún jugador,
estaba viendo que el jugador más caro actualmente es Mbappé. Su fichaje costaría aproximadamente 160 millones de euros. Pasado a pesos mexicanos serían unos poco menos de 4.000 millones de pesos mexicanos. La compra de un solo jugador. Son precios muy exagerados, son precios muy inflados. En el fútbol, el ser campeón de una liga no quiere decir únicamente que fuiste el mejor jugando fútbol o el mejor de la temporada. El ser campeón es el ser el mejor vendedor, pero en el fútbol nada más hay un campeón. Aquí nos vamos a encontrar con el primer problema. No todos pueden ser campeones, pero todos hacen depender su futuro económico y la prosperidad de su empresa del ganar partidos y ser el mejor. Si continúa esto, en los niveles grandísimos que vemos de inversión, se puede poner en problemas no solamente al equipo, sino a la industria en su conjunto. No solamente existen los torneos locales, o sea, los torneos que se juegan en cada país. Existen torneos como la Copa UEFA o la UEFA Champions League, donde solamente juegan los campeones de cada confederación, donde juegan los mejores jugadores del mundo. Explico rápidamente qué es una confederación para las personas que tengan dudas. Es un organismo que se constituye por diferentes países asociados a la FIFA, dependiendo de su zona geográfica, los cuales se unen para dividir el fútbol por zonas geográficas. Por ejemplo, tenemos la Confederación de Asia, donde se juega Japón, China, etcétera, Corea. Tenemos la Confederación Africana, tenemos la Confederación de Oceanía, tenemos la Confederación de la CONCACAF, que agrupa a América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Ahí juega México. Tenemos a la CONMEBOL, donde juegan todos los países sudamericanos, Argentina, Brasil, Uruguay. Y tenemos a la UEFA, en la cual están todos los países europeos como Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, etc. Cada 4 años, la Federación Internacional de Fútbol Asociados celebra un torneo internacional donde asisten las mejores selecciones de cada confederación a disputar partidos de fútbol para saber quién es la mejor selección del mundo. Su partido final es uno de los acontecimientos transmitidos en televisión en tiempo real más seguidos por los seres humanos en el planeta. Entrar al negocio del fútbol es muy difícil. Es una actividad alejada de la libre concurrencia. Hay millones de equipos en el mundo, pero no todos son equipos profesionales. Hay muy pocas empresas que ofrecen este servicio. Y es difícil entrar porque primero se necesita un gran desembolso económico para adquirir una franquicia. Después, se necesita adherirse a una federación. Se necesita estadio, se necesita campos de entrenamiento, se necesita pagar salarios, se necesita el mantenimiento del césped, etc. Ahora, nada más hay un regulador en el mundo. Este regulador único es la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Este regulador define las reglas del juego y del negocio en todo el planeta. Y tiene tanto poder que hoy en día hay más países asociados a la FIFA que a la ONU. En pocas palabras, hay pocas empresas para un negocio de miles de millones de consumidores a nivel mundial. Al ser pocas empresas, podríamos pensar que todas se podrían encontrar en un mismo nivel, pero esto es falso. Está demasiado lejos de la realidad. No todas son del mismo tamaño y no todas son similares. Por poner un ejemplo, en la Liga de España, donde se encuentra el club con más ingresos de todo el mundo, que es el Real Madrid. El Real Madrid no se puede comparar de ninguna forma, siendo el equipo con más ingresos de todo el mundo, siendo el equipo escogido como el equipo del siglo, siendo actualmente el mejor equipo en la Liga Española. No se puede comparar jamás con el Alavés, el Getafe,
el Elche o el Cádiz. Todos son equipos de primera división de la Liga Española, pero no son lo mismo y no son del mismo tamaño. Estos equipos no tienen los mismos ingresos y las diferencias económicas en los tamaños de las empresas generan procesos de concentración industrial. Esto también ocurre en las firmas de telecomunicaciones. Los montos que se tienen para hacer pagar y quedarse con los derechos de transmisión de un torneo, los altos costos asociados a la producción favorecen a las economías de escala. Las grandes competencias de fútbol solo se ven en conjunto en el planeta a través de unos pocos canales de televisión con presencia internacional. Antes, hasta el torneo pasado, únicamente uno podía ver la Champions por ESPN y Fox Sports. Actualmente, ese monopolio o ese duopolio que existía en ese momento se ha cerrado aún más y solamente se puede ver esta competencia por HBO. Existen ligas alrededor del mundo que en su conjunto venden los derechos de transmisión a diferentes cadenas de telecomunicaciones para así entre todos elevar el precio de su producto. Por ejemplo, si aquí en México se hiciera eso, es como si la Liga Mexicana se uniera para que una sola cadena de televisión, si quisiera adquirir los partidos, yo que sé, del América, no tuviera solamente que pagar por los partidos del América como se hace actualmente, sino que tuviera que pagar por los derechos de toda la liga, de todas las jornadas, para poder tener los derechos del América. A este tipo de prácticas en el ámbito económico se les conoce como los cártel. Una economía es un comportamiento típico de los cárteles económicos, donde los vendedores se ponen en conjunto para elevar el precio de sus productos. En México esto es ilegal, por eso cada uno de los equipos tiene que negociar individualmente con cada una de las televisoras que sea de su preferencia y que le dé un buen patrocinio, que le pague bien los derechos de su partido para poder tener la transmisión de sus partidos por televisión, ya sea abierta o privada. Ahora, en las ligas a los cuales se pueden llegar a este tipo de acuerdos, el problema también está en que muy pocas cadenas de televisión pueden pagar los derechos de toda la liga. Por ejemplo, en la Champions no todo el mundo puede pagar los derechos de la Champions, solamente la pueden pagar las dos cadenas internacionales que son ESPN y Fox Sports. Entonces lo que hace eso es que si los equipos esperaban, supongamos, 100 millones de euros por la transmisión de los partidos, pues al ser nada más dos cadenas les van a decir, ¿saben qué? Yo les doy nada más 80 o 70 millones. Y entre los dos van a negociar un precio y de esto depende la salud del negocio, que se llegue a un buen acuerdo con la televisión. Esto obviamente fomenta oligopolios, los fomenta y pues hace que el poder de transmisión esté en muy pocas manos. El fútbol está en el sector servicios y además de los ingresos, los empleos directos que produce como jugadores, entrenadores, preparadores físicos, árbitros, administrativos, accionistas, personal de mantenimiento, personal de cocina, etc., puede generar externalidades positivas en otras áreas de la economía. O sea, el fútbol no nada más funciona para la gente que le gusta el fútbol y a la gente que se dedica a esto. Esto también genera movimientos en la economía interna y externa de un país. Por ejemplo, el fútbol puede incrementar el consumo de compra de televisiones, porque la gente necesita una televisión para verlo. Puede ampliar la suscripción a televisión por cable, puede incrementar las suscripciones a servicios de streaming, como actualmente pasa con HBO. La gente va a los bares a ver fútbol, incrementa el consumo de cerveza un sábado en la noche, e incrementan las ventas de estos lugares, de los restaurantes también, aumenta la venta de artículos deportivos, viajes de aficionados que aumentan en turismo, y esto pasa cuando son las etapas finales, que los aficionados de un equipo, por decir, si el América llega a la final contra el Monterrey, pues va a ir gente de la Ciudad de México que es aficionada al América a ver al América en Monterrey, y va a venir gente de Monterrey a la Ciudad de México a ver al Monterrey también.
También esto pasa mucho en la Champions, como está la Unión Europea y es muy fácil moverse entre los países miembros. Las aficiones van a los estadios donde se juega, no hay tanto problema. Estos son algunos ejemplos de la derrama económica que puede generar el fútbol, pero una derrota o una victoria en una participación en un mundial o en un torneo internacional no se va a ver reflejado en la economía. Eso no afecta si uno gana o uno pierde, o si mete gol o no. Ahora, no cualquier economía puede tener una importancia en su economía local. Tiene que ser una liga grande, una liga robusta en términos de volumen del negocio, que llame la atención para ser buena. La que se considera la mejor liga del mundo es la liga inglesa, y este podría ser un ejemplo para ver cómo tiene que ser una liga para que llame la atención. En el 2012 se estimó que el fútbol generaba o produce 500,000 millones de dólares anuales, y esto la colocó como la actividad económica número 17 del mundo. En la Liga Española emplea directa e indirectamente a 65,000 personas y genera el fútbol el 1% del PIB de España. México es uno de los países con mayor cantidad de millones de aficionados al fútbol. Tal vez solo es superado por algunos países como Brasil. De acuerdo con datos de Consulta Mitofsky, al 70.1% de los mexicanos les gusta ver, jugar o estar enterados del fútbol. Solamente al 49.5% les gusta el béisbol y al 36.5% el box. Además, esto cada día va creciendo más. De 2007 a 2014 aumentó en más de 10 puntos porcentuales. Aumentó del 57.8% al 70.1%. Por sexo, al fútbol le interesa al 89.5% de los hombres y al 52% de las mujeres. Y es más popular entre los jóvenes y adultos jóvenes, 73.9% en el grupo de entre 18 a 29 años. 74.8% entre los de 30 a 49 años y baja al 59% entre las personas de 50 y más años. La gente además está informada. 3 de cada 4 sabían que el campeón del torneo que concluyó en diciembre del 2013 era León. Los datos de asistencia a los estadios en el torneo Apertura 2013 fue en promedio del 54% de la capacidad. Había muy pocos lugares en México donde el aforo llegaba a ser alto. Por decir, lugares donde en México aumente el aforo solamente es en San Nicolás, donde juegan los Tigres, Tijuana, León y Monterrey, en donde el aforo supera el 85%. En cambio, durante ese torneo hubo 7 equipos que ni siquiera consiguieron llenar a más de la mitad su estadio a lo largo de la liga, incluyendo al América, el Cruz Azul y las Chivas. En la UEFA se detectaron pérdidas netas que se habían disparado en 2010 a un 36% respecto a 2009 y en un 153% respecto al 2018. Las pérdidas de los clubes europeos tan solo en el 2010 alcanzaron los 1.600 millones de euros. Esto dio lugar a la norma del juego limpio financiero. Esta norma pretende que la competencia debe darse desde los ingresos y no desde los préstamos, créditos y la deuda. Los clubes europeos agrupados en la UEFA tenían al cierre del 2012 una deuda neta de 6.500 millones de euros. A partir de la temporada del 2014-2015, la UEFA dispuso en su reglamento que podrá expulsar de los torneos europeos a cualquier equipo que no cumpla con el juego limpio financiero, el cual establece límites de 5 millones de euros entre la diferencia del gasto respecto a los ingresos. Esto a menos que los dueños inyecten capital nuevo. Así el déficit se puede ampliar hasta 45 millones. Esto es alarmante, que los equipos tengan tanta deuda, porque
Vamos a tomar no un equipo grande, sino un equipo de media tabla, española, como la Real Sociedad. Supongamos que este equipo tiene una deuda muy grande. Se puede ver salvado con los ingresos que tenga por la televisión, por los patrocinadores, pero pues este equipo no nada más quiere verse con su deuda saldada, quiere seguir ganando dinero. ¿Cómo puede tener un ingreso extra? Entrando a la Europa League o a la Champions. ¿Y cómo va a entrar a estos torneos? Pues endeudándose más para conseguir buenos jugadores, para conseguir buenas campañas, buenos torneos y así poder acceder a esto. Entonces los clubes adquieren deuda porque quieren vivir por encima de sus posibilidades. Ahora, el Liverpool llegó a adquirir una deuda de 415 millones de euros, o el Manchester United, que ha pagado 360 millones de euros solo por intereses en 6 años desde el 2013. La deuda en ese momento de los equipos europeos equivalía a todo el presupuesto que la Unión Europea dedicaría entre el 2014 y el 2020 al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el cual se destina para financiar medidas orientadas a la modernización de la flota, el fomento de la pesca selectiva y la eliminación de las capturas industriales de peces. Según la UEFA, la deuda de los equipos ingleses ascenderá a 2.000 millones de euros. En agosto del 2012, la deuda de los equipos españoles superaba los 3.000 millones de euros. De todo este dinero que debían, 752 millones era con Hacienda. En Inglaterra, el Partido Laborista intentó hacer una reforma para reducir los niveles de endeudamiento de los equipos y devolverle a los aficionados de fútbol el poder que perdieron cuando se volvieron sociedades mercantiles. Lo que propusieron fue que el 25% de las acciones de cada uno de los equipos de la primera división estuviera en manos de los aficionados, y de esta forma se garantizaría el vínculo que tendrían con sus seguidores y con las comunidades de donde son cada uno de los equipos. También era para que las personas pudieran hacer ofertas para comprar los equipos y se pusieran a la venta o entraran en suspensión de pagos. Y era también para evitar que los directivos y propietarios se concedieran créditos con el dinero de las instituciones, así como para ampliar las facultades de la Federación Inglesa de Fútbol para controlar las operaciones de compra-venta de los equipos. Muchas veces los directivos o los dueños de los equipos se prestaban dinero, pero hagan de cuenta que el dueño del Manchester United se prestaba dinero a sí mismo desde el Manchester United y con eso desfalcaba al equipo. Es un ejemplo, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero así se hacía. Con todos estos antecedentes de deuda, la UEFA aprobó en el 2012 la creación de un comité de control financiero de los clubes. Este se le conoce hoy en día, desde ese momento, como el Fair Play financiero. Esto obliga a los clubes a presentar trimestralmente su información financiera. Y gracias a este comité que creó la UEFA se pudieron detectar las deudas que tenían los equipos con Hacienda, con sus jugadores, con otros clubes, etc. Se les impuso un embargo por premios a 23 clubes, entre ellos el Atlético de Madrid, Málaga, Sporting de Lisboa, etc. Por ejemplo, al Málaga se le impuso una multa de 300.000 euros. Aparte, se le imposibilitó de participar en cualquier competición europea entre 2013 y 2014 y hasta el 2016-17, y sería sancionado con otra temporada de exclusión en caso de no cubrir las deudas con sus otros equipos, sus empleados y el fisco. El daño que le causaron al Málaga fue muy grande, pues nada más en el 2012, por su participación en la Champions, el Málaga consiguió 17 millones de euros. Ahora, a partir del 2014, la UEFA estableció que los clubes no pueden destinar más del 70% de sus ingresos o de su capital total en salarios. En las ligas como la italiana, la alemana y la de Inglaterra, las normativas establecen sanciones en los equipos que no le pagan a sus jugadores.
Puede haber una reducción de puntos en las competencias, puede haber multas o prohibiciones de inscribirse a ciertos campeonatos. En Italia, si el 30 de junio un equipo no ha pagado todos los salarios correspondientes hasta abril, no pueden inscribirse al siguiente torneo. En Inglaterra, el equipo deudor se le restan 9 puntos y esto puede provocar el descenso de división. Y además, los futbolistas son acreedores prioritarios. Si el equipo tiene que pagar todas sus deudas, son de los primeros que se les tiene que pagar. En Alemania, antes de que empiece cada torneo, se verifica que los equipos tengan la suficiente liquidez para cubrir los gastos que se van a hacer durante ese torneo. Si es necesario, la FIFA también puede intervenir cuando haya deudos entre equipos de diferentes países. Un ejemplo fue con el Deportivo La Coruña, que le debía de pagar al Nacional de Uruguay 1 millón de euros por la compra del portero Gustavo Munúa, que ocurrió en el 2014. Si el Deportivo Coruña no lo acataba, se le podían restar 6 puntos de la competencia. En todo esto que vemos, de los salarios, del capital que tienen los equipos, podemos observar que en la experiencia de este fútbol europeo se necesita un regulador para asegurar la supervivencia tanto de los equipos como de los torneos. El mercado es irracional. No hay que olvidar que los futbolistas, como cualquier otro trabajador con remuneraciones altas, tienen que pagar impuestos. Y muchas veces se pagan donde la carga fiscal es más grande, porque juegan en países con mayor desarrollo. Pero en muchas ocasiones existen privilegios. Cuando José María Aznar fue presidente de España, junto con el Partido Popular, impulsó una ley que después se conocería como la Ley Beckham, porque David Beckham fue uno de los primeros jugadores en ser beneficiados con esta ley. ¿Qué hacía esta ley? Esta ley redujo del 43 al 24% la tasa de cotización a Hacienda por parte de las personas extranjeras durante los primeros 6 años de su vida laboral en España. Esta ley iba dedicada a científicos, a profesionistas que trajeran su conocimiento al país español para traer capital humano de alta calidad. Pero quienes se aprovecharon de esta ley no fueron de las empresas, los corporativos, los trabajadores extranjeros, sino los clubes de fútbol. Y el club que más se aprovechó de esta oferta fue el Real Madrid, quien en el 2009, después de la crisis económica del 2008, que dejó grandes estragos en Europa y España, se pudieron dar el lujo de traer al fichaje más caro de la historia en ese momento, donde pagaron al Manchester United 94 millones de euros por Cristiano Ronaldo. Y en ese mismo año todavía fueron por Kaká, una de las más grandes figuras del fútbol de Brasil en esos momentos, por quien pagaron 65 millones de euros. Muchas veces se tiene la idea y la falsa ilusión de que los jugadores se van a diferentes clubes por amor a otros colores, porque los tratan mejor, por X o Y razones. En el caso de Cristiano es muy particular. ¿Por qué? Él llega al Real Madrid cuando todavía existe esta tasa de cotización al 24% en España, y aparte de que iba a llegar al equipo más importante del mundo, pues iba a llegar a un paraíso fiscal. En Inglaterra él pagaba el 40% a Hacienda de su salario, y estaba a punto de subir en Inglaterra el 50%, la mitad de su salario. Y cuando llega a España, empieza a tributar al 24%, lo que tributa un obrero no calificado. Ni en Estados Unidos se pagaba tan poquito. Ahí en Estados Unidos lo que se le aplicaría a un obrero no calificado era el 35%. Entonces muchas veces no es por amor a los colores ni por sentir una pasión. No estoy diciendo que en este caso lo haya sido así, pero los datos podrían indicar otra cosa. Ahora cabe aclarar que la ley Beckham solamente aplicaba para extranjeros, no para nacionales. Los españoles tenían que seguir pagando su tributación completa del 43%.
Otros ejemplos que podemos ver donde esto de las tributaciones sí depende mucho, bueno, no depende, sino que influye en dónde juegan los futbolistas, es el caso de los mexicanos. Cuando se va Carlos Salcido, el Maza Rodríguez, Irving Lozano a jugar a Holanda, pudimos observar que no duraron mucho tiempo en este país. No quiere decir que el fútbol sea malo aquí. Como en muchas ligas europeas solo existen 2 o 3 equipos que pelean cada año por el título, el PSV y el Ajax. Pero en Holanda la tributación es del 52%. Entonces pues no les convenía muchísimo jugar en este país. Cuando en Alemania la tasa máxima es del 45%, en Francia lo máximo es del 40%, en Italia del 43%. Entonces esta puede ser también una de las razones por las cuales busquen emigrar a otro país a jugar los futbolistas. Esta ley no solamente traía beneficios a los equipos que contrataban jugadores extranjeros, sino que era muy contraproducente para los equipos que tenían en su mayoría jugadores españoles. ¿Por qué? Porque al entrar en vigor esta ley, los directivos de fútbol, no desde que entra en vigor esta ley, sino desde hace mucho tiempo antes, negocian los contratos en bruto, y ellos son los que le terminan pagando a Hacienda. Entonces, en ese momento, cuando entra en ley, equipos como Barcelona y Atlético de Bilbao, que tienen muchísimos españoles, no les salía bien que tuvieran tanto jugador español, porque la carga fiscal era muchísimo más alta. Entonces, lo que esta ley provocó es que el número de jugadores extranjeros aumentara en la liga. Y siguiendo con el caso de Beckham, este jugador se fue del Real Madrid antes de que se cumpliera el límite de los 6 años. Nunca llegó a cotizar lo mismo que sus compañeros españoles del Real Madrid, como por ejemplo Raúl. Menciono a este jugador porque, aparte de ser un histórico para el Real Madrid, apoyó una enmienda a la ley propuesta por el Partido Socialista Obrero Español, haciendo un cambio legal que entró en vigor en el 2010, donde el jugador que ganara más de 600.000 euros al año debía cotizar a una tasa máxima del 43%. Cuando llega Özil al Real Madrid en la temporada 2010-2011, tiene que cotizar a este 43%, pero Cristiano Ronaldo ya no, porque la ley no tuvo efectos retroactivos. Las federaciones de fútbol son juez y parte de este negocio. Como en todas las industrias, el fútbol también tiene un regulador, el conjunto de organismos que define las normas de la competencia y que vela por su cumplimiento. El problema está en que este regulador también compite, y compite en unas condiciones muy ventajosas. Las confederaciones siempre compiten con las selecciones nacionales, y estas selecciones compiten al mismo tiempo con los clubes por audiencias televisivas y por patrocinadores. Estos torneos internacionales los protagonizan los jugadores de los clubes, los futbolistas propiedad de los clubes. Estos no reciben ingresos por el uso que hacen de sus jugadores. La queja viene desde hace ya mucho tiempo de que al no ser beneficiados por el negocio de las elecciones, los equipos tienen que cargar con los costos que puedan tener los jugadores después de asistir a una convocatoria. Por ejemplo, los costos pueden ser quedarse sin los jugadores por algunas fechas, por el desgaste físico que estos sufren, si se llega a lesionar estando con su selección nacional o con algún otro torneo en donde lo convoque la federación, pues el club tiene que pagar sus gastos médicos y seguirle pagando su salario. Pero a la mayoría de los jugadores les interesa muchísimo vestir la camiseta de su selección, porque al vestir esta playera los hace identificarse como ídolos en sus países y les da una proyección internacional e ingresos adicionales. En lo que muchas veces los clubes sí se ven beneficiados con que sus jugadores vayan con la selección de su país, es que estos consiguen una revalorización, porque al ir con su selección, los clubes pueden recibir más dinero por la venta de este jugador, porque pues pertenece a X
o es convocado normalmente de tal selección. En Argentina ocurrió que llamaron a muchísimos jugadores a su selección y se dijo que esto fue una estrategia para vender más caro y subir los precios de sus jugadores. Uno de los muchísimos datos que podemos encontrar sobre cómo merma la convocatoria de jugadores a los clubes es en los primeros 3 años y medio de la era de Josep Guardiola como entrenador del Barcelona. Después de los llamados que tuvieron sus jugadores a sus selecciones, solamente pudo ganar el 58% de los puntos disputados en partidos tras fecha FIFA. Entonces hay una merma en el rendimiento. Otro ejemplo también es el de Cristiano Ronaldo en el 2009. En el 2009 se lesionó, tuvo un desprendimiento óseo congénito en el tobillo. Esto obviamente lo apartó de las canchas durante bastante tiempo. Tuvo que hacer todos los días sesiones de fisioterapia con médicos, con fisioterapeutas, bolsas de hielo, etc. En ese momento se disputaba la eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010 y la clasificación de Portugal comenzó a complicarse un poco. Carlos Quadros, técnico luso en ese momento, convocó a Cristiano Ronaldo para jugar y lo puso de titular contra Hungría, pero 20 minutos después de haber iniciado el partido presenta una recaída en su lesión. Entonces todo el trabajo que habían hecho los médicos del Real Madrid pues fue tirado a la basura. Como el caso del de Cristiano Ronaldo, existen muchísimos en el mundo. Se ha popularizado el término virus FIFA para referirse a las lesiones y el desgaste de los jugadores en los torneos de selecciones. Por este tipo de cuestiones, ya organismos como la UEFA hoy en día destinan de cierto dinero para pagarle a los clubes que cedan jugadores para jugar los torneos internacionales. Por ejemplo, para la Eurocopa del 2012 se destinaron 60 millones para las entidades o los equipos que prestaran jugadores para la fase final del torneo y 40 millones restantes para aquellos que prestaran jugadores en la fase clasificatoria de la Eurocopa. Para la del 2016 se esperó que dieran 150 millones de euros para los equipos que prestaran jugadores para la Eurocopa. Un gol puede valer mucho dinero. Tenemos el ejemplo claro del gol que hace Iniesta en la semifinal Barcelona-Chelsea, la cual permite al Barcelona clasificarse a la final de la Champions. Ese gol rondó aproximadamente en los 31.2 millones de euros, que fue el dinero que la Federación Internacional de Fútbol Asociación garantizó a los equipos que tras sortear los 6 partidos de la fase de grupos llegaran a la final. Y ya en la fase previa, en la fase de grupos, ya se habían embolsado 7.1 millones de euros. Unas semanas después de que el Barcelona se clasificara a la final de la Champions League, el 17 de mayo del 2019 en Roma, se juega la final de la Champions, Barcelona contra Manchester United, y el Barcelona gana 2-0 al Manchester. Eso en el marcador futbolístico. Quedaron en el marcador económico 9 millones de euros Barcelona, 5.2 millones Manchester United. Ese día, en el terreno de juego, Messi fue 3.8 millones de euros más rentable que Cristiano Ronaldo. Pero no se devaluó Cristiano Ronaldo. Unos días después, se convierte en el fichaje más caro de la historia y va al Real Madrid por una transacción de 94 millones de euros, en medio de la peor crisis económica en 80 años en el mundo. Para que nos hagamos una pequeña idea de más o menos cuántos son los premios que se destinan en la Champions League, el presupuesto que tuvo en el 2010 fueron 1.090 millones de euros, algo así como 1.500 millones de dólares o unos 20.000 millones de pesos, que es el equivalente financiero al financiamiento que recibió la Universidad Nacional Autónoma de México ese mismo año. Para la temporada actual de la Champions League se piensa destinar para los clubes que participen en las rondas previas de clasificación 30 millones de euros. Los clubes que sean eliminados recibirán 5 millones de euros.
Ahora, los 32 clubes que se clasifican a la Champions, por el simple hecho de clasificarse y jugar los 6 partidos de fase de grupos, tendrán 15.64 millones de euros. Ahora, podrán tener un bono por victorias y empates. Si ganan 2.8 millones de euros y si empatan 930.000 euros. Ahora, por clasificarse a octavos de final después de fase de grupos, el equipo que se clasifique obtendrá solamente por jugar los octavos de final 9.6 millones de euros más. Si se clasifican a cuartos, 10.6 millones de euros. Si llegan a semifinales, 12.5 millones de euros. Y los dos equipos que llegan a la final, 15.5 millones de euros. Estos 15.5 millones de euros son solamente por jugar la final. El equipo que sea campeón recibirá un bono de 4.5 millones de euros más. Ahora, el ser campeón de la Champions quiere decir que se van a ir a jugar la Supercopa de Europa contra el campeón de la Europa League. Solo por participar en la Supercopa de Europa, cada uno de los dos equipos que fueron campeones de sus respectivos torneos ganarán 3.5 millones de euros más, y el que sea campeón se llevará 1 millón de euros más. Ese es el dinero para la temporada actual. Con estos datos de la actual competencia de la Champions, me gustaría cerrar este primer capítulo del podcast. Pienso hacer una segunda parte de la economía del fútbol, porque todavía falta abarcar muchísimo, como hablar un poco por encima sobre los mundiales, porque pienso hacer un capítulo dedicado nada más a los mundiales, hablar sobre los representantes, sobre las promesas en las que invierten los equipos, o sea, desde que son niños, cómo se prepara y cómo invierten en ellos, sobre los derechos de los trabajadores del fútbol y principalmente también sobre los medios de comunicación y la relevancia que tienen actualmente para el fútbol, porque del fútbol depende de ellos. Entonces, si llegaron hasta aquí, si escucharon todo el capítulo, muchísimas gracias. Como ya les había comentado en el capítulo 0, no sé con qué frecuencia pueda estar subiendo contenido. Espero que por lo menos sea uno al mes. Aunque también, como ya les expliqué, me tardé muchísimo en decidirme a sacar un primer capítulo. Entonces, esperen el siguiente capítulo y nos escuchamos pronto. Soy Jules y muchísimas gracias por todo. Hasta luego, tengan un bonito día.